El análisis de hoy nos transporta a 1981. En Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, los médicos empiezan a ver algo que no tiene ningún sentido. Hombres jóvenes, sanos, en la flor de la vida, de repente desarrollan formas agresivísimas de neumonía y un cáncer de piel súper raro, el sarcoma de Kaposi. Eran enfermedades que solo se veían en personas con sistemas inmunitarios, destrozados. Nadie sabía qué lo causaba. Solo se sabía que era una sentencia de muerte. Para entender esta historia, contamos con una fuente de primer nivel. Un capítulo del manual Principios de Medicina Interna de Harrison. Para quien no lo conozca, esto es básicamente la Biblia de la medicina interna. Una referencia para doctores en todo el mundo. Es un documento denso, técnico, pero increíblemente completo. Y nuestra misión hoy es desempacar este texto y trazar el arco completo de la historia del VIH. Desde ese misterio aterrador hasta convertirse en una de las pandemias mejor estudiadas y, en cierto modo, controladas de la historia. Vamos a ver cómo la ciencia pasó de la oscuridad total a transformar esa sentencia de muerte en una condición crónica manejable. Muy bien, pues, empecemos por el principio de todo, con esos primeros casos tan desconcertantes sobre la mesa. ¿Cómo se pasó de esa confusión a identificar al culpable? Parecía una carrera contra el tiempo. Lo fue. Y para la ciencia de la época, la velocidad de respuesta fue, asombrosa. Piensa que para 1983, apenas 2 años después de los primeros reportes, un equipo en el Instituto Pasteur de París, liderado por Luc Montagnier y François Barré-Sinoussi, ya había aislado el virus. ¿Tan rápido? Sí, al que llamaron VIH. Y ya para 1984, el laboratorio de Robert Gallo en Estados Unidos confirmó que este virus era, sin lugar a dudas, la causa del SIDA. Eso es increíblemente rápido. Y supongo que identificar al enemigo fue el primer paso para poder combatirlo, ¿no? Exacto. Abrió la puerta a lo más urgente en ese momento, una prueba de diagnóstico. Para 1985 ya teníamos una. Y eso nos permitió empezar a ver la verdadera magnitud del iceberg que hasta entonces había estado oculto. Pero casi de inmediato, los científicos se dieron cuenta de que no estaban luchando contra un solo enemigo. ¿A qué te refieres con eso? A que el VIH es un maestro del disfraz. Muta a una velocidad vertiginosa. Hoy sabemos que no hay un solo tipo de VIH. Hay 2 grandes familias, el VIH-1 y el VIH-2. Que es menos común y se concentra más que nada en África Occidental. Ok. Pero dentro del VIH-1, que es el responsable de la pandemia global, hay una diversidad enorme de subtipos. Es como si fueran dialectos diferentes del mismo idioma viral. Y aquí hay un dato de las fuentes que me pareció fascinante. La geografía de esos dialectos virales parece casi un accidente histórico. Totalmente. A nivel mundial, el subtipo C es el rey, causando casi la mitad de todas las infecciones, sobre todo en África subsahariana y la India. Pero si miras Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental, el que domina es el subtipo B. ¿Y por qué esa diferencia? Pues la explicación más probable es lo que se conoce como un efecto fundador. Que básicamente significa que fue el primero en llegar y, digamos, armar la fiesta. Exactamente. Por pura casualidad fue la cepa que se introdujo y empezó a diseminarse en esas regiones. Y una vez que un subtipo se establece, es muy difícil que otro lo desplace. Así que el mapa del VIH en el mundo fue moldeado, en parte, por el azar. Es increíble pensar que la geografía de una pandemia pueda deberse a algo tan fortuito. Y hablando de cosas que a menudo se malinterpretan, eso me lleva directo al tema de la transmisión. Durante décadas fue un campo minado de miedo, de estigma, de desinformación. ¿Qué nos dicen los datos duros, después de 40 años, sobre cómo se transmite realmente el virus? Aquí la ciencia es tajante y no deja lugar a dudas. Después de millones de estudios de caso, sabemos que hay 3 vías principales de transmisión. Y solo 3. Ok, 3. Contacto sexual, contacto con sangre o hemoderivados infectados, y la transmisión de madre a hijo, que se conoce como transmisión vertical. Fuera de estas 3, no hay evidencia de transmisión. Desglosemos un poco esos riesgos, porque el cuadro que aparece en la fuente es muy revelador. Pone los números en una perspectiva brutal. Lo es. Empecemos por el riesgo más alto, que es, casi una certeza. Una transfusión de sangre infectada. A ver.
El riesgo es de 9.250 infecciones por cada 10.000 exposiciones. Espera, frena ahí. 9.250 de 10.000, o sea, era prácticamente inevitable. Eso explica la urgencia absoluta con la que se blindaron los bancos de sangre en los 80. Fue la prioridad número 1 y una de las grandes victorias de la salud pública. Una vez que tuvimos la prueba, se pudo garantizar la seguridad del suministro de sangre. Claro. Después de ese riesgo altísimo, los demás bajan de forma impresionante. Por ejemplo, compartir agujas para el uso de drogas inyectables tiene un riesgo de 63 por cada 10.000 exposiciones. Sigue siendo un riesgo importante, pero nada que ver con una transfusión. Y en el contacto sexual, que es donde se centra gran parte de la prevención. Aquí la anatomía importa, y mucho. El coito anal receptivo tiene el riesgo más alto en esta categoría, con 138 de cada 10.000 exposiciones. ¿Y eso por qué? Esto se debe a que la mucosa del recto es muy delgada, muy frágil y rica en células inmunitarias, lo que la convierte en una puerta de entrada muy eficiente para el virus. En comparación, el coito vaginal receptivo tiene un riesgo bastante menor, de 8 por cada 10.000. 8. Y es fundamental recalcar lo que las fuentes dicen sobre lo demás. Besos, saliva, sudor, picaduras de insectos, compartir un vaso, el riesgo es 0. De hecho, la saliva contiene proteínas y enzimas que inhiben activamente al VIH. Y en este mismo tema de la transmisión, la ciencia ha llegado a un punto que ha cambiado por completo no solo la prevención, sino la vida de las personas con VIH. Absolutamente. Es quizás uno de los mensajes más importantes y liberadores de las últimas décadas. Indetectable es igual a intransmisible, o I igual a I. Expliquemos bien qué significa esto porque es revolucionario. Significa que gracias a múltiples estudios masivos que siguieron a miles de parejas durante años, se ha demostrado sin ninguna duda que cuando una persona con VIH sigue un tratamiento antirretroviral eficaz, la cantidad de virus en su sangre baja a niveles tan bajos que las pruebas estándar no pueden detectarlo. Se dice que tiene una carga viral indetectable. Exacto. Y cuando eso ocurre, la posibilidad de que transmita el virus a sus parejas sexuales es 0. Quiero recalcar esa palabra, 0. No riesgo bajo, no casi imposible, 0. Eso desmantela décadas de estigma y miedo. Por completo. Cambia la vida de las personas. Les quita el peso de poder transmitir el virus a quienes aman y se convierte, además, en la herramienta de prevención más poderosa que tenemos. El tratamiento es prevención. Hablando de prevención, hay otro dato en las fuentes que probablemente sorprenda a mucha gente. La conexión entre la circuncisión masculina y el VIH. ¿Suena casi aleatorio? Sí, fue un hallazgo que al principio generó escepticismo, pero que hoy es una pieza clave de la estrategia de prevención en muchas partes del mundo. Varios ensayos clínicos a gran escala, sobre todo en África, demostraron de forma muy robusta que la circuncisión masculina reduce el riesgo de que un hombre heterosexual adquiera el VIH en aproximadamente un 50 a 60%. Un 60%. Es una reducción enorme. ¿Se sabe cuál es el mecanismo biológico? O sea, ¿por qué funciona? La teoría principal, que está bastante bien respaldada, se centra en la biología de la cara interna del prepucio. Ese tejido es muy rico en un tipo de células inmunitarias llamadas células de Langerhans y también en linfocitos T CD4+, que son precisamente el objetivo principal del VIH. Ah, claro. Es como si el prepucio fuera un felpudo de bienvenida para el virus. Al eliminarlo, se quita una de las principales puertas de entrada. Entiendo. Así que tenemos I igual a I, tenemos la circuncisión como herramienta. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se ve el panorama global de la pandemia hoy en día? Los números más recientes que cita la fuente de 2020 nos dan una foto clara. Hay 37.7 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo. 37 millones. Y el epicentro de la pandemia sigue estando, de forma muy desproporcionada, en África subsahariana. Esa región tiene solo el 6% de la población mundial, pero alberga a más de la mitad de todas las personas con VIH, unos 20.6 millones. Esos números siguen siendo abrumadores. Pero no cuentan toda la historia, ¿verdad? Porque detrás de esas cifras hay una tendencia muy positiva. Definitivamente. Y es crucial destacarlo para no quedarnos solo con la magnitud del problema.
La historia de las últimas 2 décadas es una de progreso increíble. Las nuevas infecciones anuales han caído un 52% desde el pico de la epidemia en 1997. Más de la mitad. Y aún más importante, las muertes relacionadas con el SIDA se han reducido en un 64% desde su punto más alto en 2004. Y esa mejora espectacular se debe a una sola cosa. Al acceso a la terapia antirretroviral, a finales de 2020, 27.5 millones de personas estaban recibiendo tratamiento. Cada una de esas personas es una vida salvada y una cadena de transmisión rota. Entendido el panorama global. Pero ahora quiero que nos metamos al nivel microscópico, a la batalla biológica que se libra dentro del cuerpo. ¿Qué es exactamente lo que le hace el VIH a una persona para poder desmantelar por completo nuestro sofisticado sistema de defensa? Bueno, el VIH es un virus increíblemente específico, casi un francotirador. Tiene un objetivo principal: los linfocitos T CD4+. Se podría pensar en estas células como los directores de orquesta de todo el sistema inmunitario. Los directores de orquesta. Sí, no son necesariamente los soldados más numerosos, pero son los que coordinan la respuesta, los que le dicen a las otras células qué hacer, cuándo y dónde atacar. El VIH infecta precisamente a estos directores. Los usa para hacer miles de copias de sí mismo y al final del proceso los destruye. O sea, no ataca al ejército, sino al cuartel general. Es una analogía perfecta. Y sin tratamiento, este ataque sigue una progresión bastante predecible en 3 fases. Primero está la infección aguda, justo después de contagiarse. La cantidad de virus en la sangre se dispara a niveles astronómicos. Y la persona se da cuenta. Mucha gente en esta fase siente algo parecido a una gripe fuerte o una mononucleosis, mientras su cuerpo intenta montar una primera defensa. Luego de esa explosión inicial, el virus parece calmarse. Ahí empieza la segunda fase. Así es. Entramos en la fase crónica o de latencia clínica. El sistema inmunitario logra controlar parcialmente al virus y la carga viral en la sangre baja mucho. La persona se siente perfectamente bien y esta fase puede durar en promedio unos 10 años. Pero es una calma engañosa. Es una paz falsa. Durante todo ese tiempo, la guerra continúa en silencio, sobre todo en los ganglios linfáticos. La fuente los describe como un campo de batalla donde el virus sigue replicándose y destruyendo células CD4+. Lentamente. Con el tiempo, la propia estructura de los ganglios, que es vital para la función inmunitaria, se va quemando, se fibrosa y se destruye. Hasta que el sistema ya no da más. Exacto. Se llega a la tercera fase, el SIDA. Técnicamente, esto se define cuando el recuento de células CD4+ cae por debajo de 200 células por microlitro de sangre. 200. ¿Y lo normal cuánto es? Un sistema inmunitario sano tiene entre 500 y 1500. Por debajo de 200, los directores de orquesta son tan pocos que la sinfonía de la defensa se colapsa. El cuerpo queda indefenso ante una serie de infecciones y cánceres llamados oportunistas, que una persona sana combatiría sin problemas. Son estas enfermedades oportunistas las que causan la enfermedad grave y la muerte. Pero la fuente dice algo fascinante. No todos siguen este camino al mismo ritmo. Y aquí es donde la historia da un giro digno de la ciencia ficción. Resulta que oculto en el ADN de una pequeña parte de la población de ascendencia europea, existía un error genético, una mutación que durante siglos no tuvo un propósito claro. Pero frente al VIH, ese error se convirtió en un superpoder. Es una de las historias más increíbles de la genética humana. Nos lleva a un gen llamado CCR5. Este gen produce una proteína que se encuentra en la superficie de las células TCD4+. Ok. Para que el VIH pueda infectar una de estas células, generalmente necesita unirse a 2 receptores. Al receptor principal, el CD4, y a un correceptor, que suele ser esta proteína CCR5. Es como una cerradura que necesita 2 llaves. Y la mutación entonces básicamente rompe una de esas llaves. Precisamente. Hay una mutación llamada CCR5-delta32, que es una pequeña deleción en el gen. Las personas que heredan esta mutación de sus 2 padres, o sea, son homocigotos,
producen una proteína CCR5 defectuosa que no llega a la superficie de la célula. La puerta está cerrada. Para el VIH es como si una de las cerraduras no existiera. Simplemente no puede entrar. Estas personas son, en la práctica, inmunes a las cepas más comunes del VIH. Alrededor del 1% de los caucásicos tienen esta protección natural. Y este descubrimiento dejó de ser una simple curiosidad científica para convertirse en la clave de la primera y única cura funcional del VIH. Correcto. Nos lleva directamente al caso de Timothy Ray Brown, conocido durante años como el paciente de Berlín. Era un hombre que vivía con VIH y que además desarrolló una leucemia muy agresiva. Una doble batalla, sí. Su única opción era un trasplante de células madre para reconstruir su sistema inmunitario. Y aquí es donde sus médicos tuvieron una idea brillante. Buscar un donante de células madre que no solo fuera compatible, sino que también tuviera esa mutación CCR5-delta32 en sus 2 copias del gen. Y lo encontraron. Lo encontraron. Realizaron el trasplante. El procedimiento fue durísimo, pero funcionó. No solo curó su leucemia, sino que el nuevo sistema inmunológico que creció en su cuerpo, proveniente del donante, era resistente al VIH. El virus ya no tenía dónde replicarse y desapareció de su organismo. Increíble. A Timothy Ray Brown dejó el tratamiento antirretroviral y nunca más lo necesitó. Se había logrado una cura funcional. Una cura funcional en un caso. Es una historia de esperanza increíble. Pero para los millones de personas que no pueden recibir un trasplante de médula ósea, la verdadera revolución vino de otra parte. Los cócteles de fármacos. Exacto. El gran punto de inflexión para la población general fue el desarrollo de la terapia antirretroviral combinada, o TAR. El concepto clave es combinada. Usar un solo fármaco no funciona, porque el VIH muta tan rápido que desarrolla resistencia en cuestión de semanas. Entonces, ¿la solución fue? Atacar al virus desde múltiples frentes a la vez. Como un ataque coordinado. Justo así. Un cóctel de TAR típico incluye 3 fármacos de al menos 2 clases diferentes. Unos inhiben una enzima llamada transcriptasa inversa, otros inhiben la proteasa, otros la integrasa. Cada uno bloquea un paso diferente del ciclo de vida del virus. Atacándolo por tantos lados a la vez, es prácticamente imposible que el virus desarrolle resistencia a todos ellos al mismo tiempo. Y es crucial entender lo que la TAR logra y lo que no. No es una cura, como la del paciente de Berlín. No, no lo es. Y la razón es que el VIH es muy astuto. Una pequeña parte del virus entra en un estado latente, como si estuviera durmiendo, dentro de células de larga vida. Estos son los llamados reservorios virales. Se esconde. Exacto. Los fármacos actuales son excelentes para detener al virus que está activo y replicándose, pero son invisibles para el virus latente. Si una persona deja el tratamiento, el virus de esos reservorios se despierta y la infección vuelve. Entonces, la TAR detiene la guerra, pero no expulsa al enemigo que se esconde en las trincheras. Esa es la mejor manera de verlo. Pero lo que logra es extraordinario. Suprime la replicación del virus a niveles indetectables. Esto permite que el sistema inmunitario se recupere, que el recuento de células CD4+ vuelva a la normalidad y que la persona pueda llevar una vida larga, plena y saludable, con una esperanza de vida prácticamente igual a la de alguien sin el virus. Y esa misma farmacología que detiene la guerra también puede poner un escudo protector antes de que empiece. Exacto. Ahí es donde entra la profilaxis preexposición, o PrEP. El concepto es simple. Una persona VIH negativa que tiene un riesgo elevado de contraer el virus toma un medicamento antirretroviral todos los días. Esos fármacos circulan en su sangre, en sus tejidos, y si el virus intenta entrar, se encuentra con una barrera farmacológica que le impide establecer la infección desde el principio. ¿Y qué tan eficaces? Los estudios son contundentes. Si se toma de manera constante, la PrEP reduce el riesgo de adquirir el VIH por vía sexual en más de un 99%. Es una de las herramientas de prevención más eficaces que existen. Hemos recorrido un camino larguísimo en apenas unos minutos, desde un síndrome misterioso y mortal en 1981 hasta una condición crónica que se puede manejar y prevenir con una pastilla al día.
Todo gracias a décadas de ciencia brillante, activismo incansable y, bueno, la valentía de millones de personas afectadas que participaron en estudios y lucharon por sus vidas. El progreso ha sido monumental, casi sin precedentes en la historia de la medicina. La ciencia nos ha dado herramientas potentísimas como la TAR, el concepto de I igual a I que libera del estigma y la PrEP que empodera la prevención. Hemos logrado convertir una enfermedad mortal en una condición crónica. Pero esto nos deja con una pregunta provocadora para el futuro. ¿Cuál es? A diferencia de enfermedades como la viruela o la polio, donde pasar la infección natural te da una inmunidad de por vida, nuestro cuerpo no sabe cómo eliminar el VIH. La respuesta inmunitaria que montamos no es suficiente. El virus siempre encuentra la forma de escapar, de mutar, de esconderse en esos reservorios. Y es por eso que después de 40 años, todavía no tenemos una vacuna eficaz. Y ese es el pensamiento final que queremos dejar. Exacto. Si bien hemos logrado controlar el virus de forma brillante con medicamentos, la meta final, el santo grial, sigue siendo una cura que lo erradique por completo y una vacuna que evite que la gente se infecte. La pregunta que queda en el aire es, dado que el VIH es un maestro del disfraz y la evasión inmunológica, ¿qué tipo de innovación científica radical, qué nuevo enfoque que aún no hemos imaginado, se necesitará para finalmente enseñarle a nuestro sistema inmunitario a ganar esta batalla de una vez por todas?